Pensó que su pasado se había ido para siempre hasta que la invitación de boda de un desconocido desentrañó una década de secretos enterrados. Una limpiadora sin nombre, un anillo de diamantes perdido en un incendio y un hombre que una vez la amó o intentó matarla. ¿Y si todo lo que olvidaste volviera de golpe? ¿Y si la única persona que te recordó te quisiera muerta? Sigue mirando porque la verdad es más peligrosa que las mentiras. Te pagaré 3 meses de salario. Solo di que sí. Claire Bennet congeló una mano, todavía agarrando la fregona, la otra secándose instintivamente las palmas húmedas en el delantal. Miró fijamente a Ethan Carter, su jefe, el solitario dueño del restaurante By Light, el lugar para comer más prestigioso de San Diego. Apenas habían intercambiado más de 5 palabras antes de hoy. Y ahora él estaba frente a ella, inmaculadamente vestido con un traje azul marino a medida, preguntándole algo completamente absurdo. Parpadeó. Disculpa, quiero que te hagas pasar por mi prometido por una noche. Solo una. Es para una boda. Recibirás el triple de tu sueldo mensual. A Clare casi se le doblaron las rodillas. Tenía que ser una broma. Pero los ojos color caramelo de Ethan estaban muy serios. Su tono era serio, como si se tratara de una típica petición de recursos humanos y no de la propuesta más extraña de su vida. No entiendo por qué yo, susurró Clare. Ethan esbozó una media sonrisa, casi divertido. Porque eres la única en este lugar que parece salida de un castillo francés. Y porque todos los demás ya dijeron que no. Eso le dolió. No estaba acostumbrada a los cumplidos, y mucho menos a los de hombres como Ethan. Era limpiadora, un fantasma en el fondo, alguien que se mimetizaba con los azulejos, la lechada y el vapor. Pero lo que dijo a continuación la hizo sentarse. Quiero recordarle a mi mejor amigo de dónde viene. Se va a casar con alguien que solo ve a las personas en signos de dólar. Si me presento con alguien como tú, alguien que irradia clase, aplomo y misterio, podría destrozar su pequeña fantasía. El corazón de Claire latía con fuerza. Quería decir que no. Desesperadamente, no le gustaba que la usaran, que la exhibieran ni que mintieran sobre ella. Pero rechazar a Ethan Carter podría significar perder su trabajo. Y peor aún, necesitaba el dinero. Siempre lo necesitaba. Así que asintió. Y con eso, su mundo empezó a cambiar. Chare. 3 días después, Clare se paró frente al espejo de cuerpo entero dentro de una boutique de lujo, apenas reconociendo a la mujer que la miraba. El vestido rojo rubí abrazaba sus curvas con elegancia. Había olvidado que lo poseía. Sus largos rizos rubios dorados caían en ondas por su espalda. Ya no se ocultaban bajo los pañuelos desaliñados que siempre usaba para ir a trabajar. Su piel brillaba tras horas en el spa. Sus manos, antes ásperas por la lejía y el polvo de fregar, estaban suaves y cuidadas. Parecía alguien que nunca había limpiado un inodoro en su vida. Emily Thompson, hija de su exmédico y mejor amigo, le sonrió radiante. Pareces de la realeza, Clare. Como alguien que nació para esto. La sonrisa de Claire se desvaneció. Ese era el problema. Tal vez lo era, pero no lo sabía. 10 años atrás, la encontraron inconsciente tras un terrible accidente de coche. Sin identificación, sin recuerdos, solo la cara rota, las extremidades destrozadas y un misterioso anillo de diamantes del que incluso el personal del hospital hablaba en voz baja. El doctor Harold Thompson le había salvado la vida. Le había dado el nombre de Clare Bennet y la había ayudado a empezar una nueva. Pero en el fondo, Clare siempre supo que había algo más. Su fluidez al hablar francés, la caligrafía que podía escribir sin formación, su conocimiento instintivo del Chopin y la lista. No había salido de la nada. ¿Pero quién era y por qué nadie la había buscado? La boda se celebró en la capilla del Ayuntamiento de San Diego, bañada por la luz del sol y perfumes caros. Cuando Ethan llegó en su Mercedes negro, se volvió hacia Clare, visiblemente tenso. ¿Segura que estás lista? Clare sonrió con suficiencia.
¿Estás bien? Al salir del coche, se hizo el silencio entre la pequeña multitud. Todas las miradas se posaron en ella, incluyendo las del novio, Brandon Walsh. Se quedó paralizado, con las manos en la masa, mirándola como si hubiera visto un fantasma. ¿Va todo bien?, preguntó Clare. Brandon parpadeó y luego forzó una sonrisa. Claro. Bienvenida. Debes ser la prometida de Ethan. Su voz se quebró en la última palabra. El brazo de Ethan rodeó la cintura de Clare. Sí, soy Clare. Brandon extendió la mano para estrecharla, pero tenía la palma húmeda y temblorosa. Clare sintió un extraño escalofrío que le recorrió la espalda. Había algo en su rostro, algo familiar, como un sueño del que se hubiera despertado demasiado pronto. Más tarde, en la recepción, Brandon la encontró sola cerca de la barra libre. Me pareces muy familiar. Clare se quedó paralizada. ¿De verdad? ¿De dónde eres? ¿Importa? Respondió con frialdad, y luego se alejó, pero le temblaban las manos. Esa mirada en los ojos de Brandon, confusión, culpa, tal vez miedo, la miró con la cabeza. ¿Podría saber algo? ¿Podría haberla conocido antes? Esa noche, Ethan la llevó de vuelta a su apartamento. Las luces de la ciudad brillaban afuera mientras aparcaba el coche y se volvió hacia ella. Clare, hay algo en ti. No puedo explicarlo. Siento que te conozco desde hace más de una semana. Sonrió. En voz baja. Quizás sí. Casi dijo más. Casi le contó los sueños, los destellos de memoria, el aroma a madera quemada y un par de brazos cálidos que la llevaron a través del fuego. Pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta de su apartamento se abrió con un crujido y luego silencio. Señor Bigotes, gritó, sin respuesta. Entró y gritó. Su gato yacía en la encimera de la cocina, sin vida, con una fina cuerda alrededor de su cuello. El silencio que siguió fue insoportable. Le temblaron las manos al extender los brazos, pero sus rodillas cedieron. ¿Quién haría esto y por qué? El recuerdo del rostro pálido de Brandon en la boda, la forma en que la había mirado como si fuera alguien perdido hacía mucho tiempo. Todo regresó en una oleada de miedo y confusión. ¿Y si realmente la conocía? ¿Y si esto no era solo una coincidencia, sino una advertencia? Y entonces lo golpea, la propuesta de Ethan. El pánico de Brandon y ahora esto. ¿Podría su regreso haber desencadenado algo peligroso del pasado? El mundo a su alrededor se volvió borroso mientras caía de rodillas, contemplando el cuerpo sin vida de su gato. Su visión se nubló y su respiración se convirtió en jadeos superficiales. La cocina, el único lugar que siempre había sentido como suyo, ahora estaba llena de algo cruel, invasivo. Quienquiera que hubiera hecho esto no solo quería lastimarla. Quería que recordara cómo sus dedos se cernían sobre el pelaje del señor Whiskey, incapaz de tocarlo. La cuerda alrededor de su cuello no estaba anudada con prisa. Era deliberada, tranquila, como si el asesino se hubiera tomado su tiempo, sabiendo que lo encontraría así. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. Esto no era casualidad. Esto era personal. Buscó a tientas su teléfono, con los dedos apenas moviéndose. Cuando Ethan respondió, no intentó ocultar sus sollozos. Por favor, venga ahora. Habitación 56. Venga. Cuando llegó, ella seguía en el suelo, meciéndose en brazos. Sus pasos resonaron como truenos en el silencioso apartamento. Se arrodilló junto a ella y miró la toalla que cubría la cama. Lo mataron, susurró. Y se llevaron algo más. Lo único que me quedaba antes de que Ethan registrara la habitación. Revisando cajones, la ventana, el pasillo. Regresó con la mandíbula apretada y los ojos encendidos. El anillo. Clare asintió. Ese anillo de diamantes lo había sobrevivido todo. El incendio, el accidente, el borrado de su memoria. El doctor Thompson siempre había dicho que podría contener la clave de su pasado. Ahora no estaba.
No nos quedamos aquí, dijo Ethan, mientras preparaba una pequeña bolsa con sus cosas esenciales. Vienes conmigo. No estás a salvo. Mientras conducían por la ciudad dormida hacia su casa costera, Clare apretó la frente contra el frío cristal de la ventana. Su mente daba vueltas. Los recuerdos llegaban como cristales rotos, cortándose, dispersos, centelleando. Vio fuego, luego oscuridad, la voz de un hombre, una mujer llorando, el aroma de rosas aplastadas bajo los pies, luego un destello del rostro de Brandon, 10 años más joven, de pie junto a una casa en llamas. Se agarró el pecho. Creo que ya he estado aquí antes. Ethan la miró aquí en San Diego. ¿Sabes esto? Esta sensación de que algo horrible ya me ha pasado y está pasando de nuevo. Se acercó y le tomó la mano con suavidad. Luego averiguaremos qué fue. Cueste lo que cueste. En su casa, enclavada en un tranquilo acantilado con vistas al océano, Clare finalmente sintió que su cuerpo empezaba a recuperarse del temblor. El aire nocturno olía a sal y eucalipto. Se sentó en su amplio balcón envuelta en una manta, observando las olas batirse allá abajo, pero en su interior todo seguía gritando. No había dormido. Al amanecer, ya estaba vestida. Necesito ver al doctor Thompson, le dijo a Ethan. Hay algo que nunca me contó. Necesito la verdad. La expresión del doctor Harold se tornó seria al verla en la puerta. Debería haber sabido que este día llegaría, dijo en voz baja mientras tomaban café en su tranquilo estudio. Clare lo confrontó. ¿Quién era yo?, preguntó antes. ¿Quién era yo?, suspiró Harold, cruzando las manos. Siempre sospeché que tu verdadero nombre no era Clare Bennett. Tenías el porte de alguien adinerado. Tu forma de hablar, tu postura, tu educación, todo apuntaba a eso. Pero sin documentos, sin ninguna búsqueda pública, no podía hacer mucho. ¿Alguna vez pensaste que no solo desaparecí, sino que alguien me borró? La miró directamente a los ojos. Sí, lo pensé, pero no pude protegerte de eso hasta que estuvieras lista para recordarlo tú misma. Los dedos de Claire se apretaron alrededor de su taza. Entonces algo cambió. La boda, Brandon, ese maldito anillo. Harold se levantó y salió de la habitación por un momento. Cuando regresó, sostenía una carpeta. Estas son copias del informe policial. De la noche en que te encontraron, el accidente de coche, el incendio, las líneas de freno que faltan. No te lo dije antes porque bueno, en ese entonces te habría destrozado. Hojeó las páginas, fotografías borrosas, observaciones clínicas, y entonces una imagen la dejó paralizada. Una foto del anillo de diamantes engastado en platino, al menos 2 quilates, con un grabado único en el interior. No recordaba las palabras, pero verlas impresas como prueba la golpeó como un cuchillo. Para siempre tuyo, M. Se le cortó la respiración. M. Maxim. No, Brandon. El café se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. Todo volvió a la mente de golpe. Una boda. Su boda. Sonreía, daba vueltas con un vestido blanco, lanzaba su ramo de flores, sus padres la saludaban, su madre lloraba orgullosa, su padre la abrazaba, y luego el fuego, el olor a gritos. Brandon no contestaba el teléfono, el pánico, su perro de la infancia arañando una puerta cerrada, ella corriendo entre el humo, Brandon diciendo que había sido un accidente, pero tenía hollín en el collar. Sus ojos mentían. Se levantó tan rápido que su silla se cayó. Él los mató, jadeó. Mató a mis padres e intentó matarme a mí. Ethan, que había permanecido en silencio junto a la ventana, se levantó al otro lado de la habitación en 2 zancadas. ¿Estás seguro de que lo recuerdo todo? Mi nombre, mi casa, mi boda, el incendio. No fue un accidente. Lo planeó. Me dio ese coche. Quitó los frenos. Quería enterrarme con el pasado. Ethan apretó la mandíbula. Entonces es hora de que lo enterramos a él.
Clare sintió una mezcla de rabia y dolor retorciéndose en su interior. ¿Pero cómo se prueba algo de hace 10 años? ¿Cómo se hace creer la historia de una niña desaparecida? No se puede, dijo Ethan. Hay que mostrarles la verdad. Hicieron un plan. Mañana se enfrentarían a Brandon. No habría más escondites, ni más mentiras, ni más miedo. Esa noche, mientras Clare yacía en la habitación de invitados de Ethan, miró al techo con el corazón latiéndole con fuerza. No pudo dormir. Su mente estaba demasiado llena de los rostros que había perdido y del hombre que estaba a punto de perder. Para enfrentarlo de nuevo. El hombre que había intentado borrarla. Se levantó, caminó hacia el espejo y se contempló un buen rato. La mujer que le devolvía la mirada ya no era una limpiadora con delantal. Era una superviviente. Y esta vez, no tenía nada que perder. El pasado por fin la había encontrado. Ahora era su turno de afrontarlo. Si de repente recordaras todo, tu nombre, tu familia, tu trauma, ¿buscarías justicia o dejarías el pasado enterrado? ¿Y si el asesino que recordabas ya estuviera de vuelta en tu vida? Dinos qué harías en el lugar de Clare. ¿Lo confrontarías o volverías a escapar? A la mañana siguiente, Clare estaba frente a la oficina de Brandon, con las manos apretadas en puños a los costados. El cielo estaba gris, melancólico, temblando como la tormenta dentro de su pecho. A su lado, Ethan permanecía en silencio, su presencia la anclaba. Por un momento, pensó en regresar, en lo fácil que sería desaparecer de nuevo. Pero entonces pensó en sus padres, su risa, sus cenizas y el recuerdo de su casa ardiendo mientras Brandon mintió con humo en el cuello. No, no huiría. Cuando Brandon entró, se quedó atónito, su refinada confianza flaqueando. Cla, dijo como si saboreara el nombre por primera vez. No esperaba verte. No, ella dijo que no. Pensaste que estaba muerto. Su expresión no cambió, pero sus ojos parpadearon solo por un segundo. Lo recuerdo todo, continuó con voz firme. La boda, el incendio, el coche. Me diste ese coche. Sabías que le habían cortado los frenos. Querías que me fuera. Esa es una acusación descabellada, dijo lentamente, enderezándose. No tienes pruebas. Tenías mi anillo. El que llevaba cuando me encontraron. Lo robaste de mi apartamento la semana pasada. Mataste a mi gato, Brandon. Se le quebró la voz, pero no apartó la mirada. Querías asustarme antes de que pudiera recordar. Miró hacia la puerta, luego de nuevo a Ethan, que no se había movido ni un centímetro. Clare respiró hondo. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por la verdad y la justicia. Y si la ley no te derriba, la verdad sí. Brandon rió, pero no había humor en ello. No puedes probar nada. Tal vez aún no, dijo Ethan, dando un paso al frente. Pero estoy dispuesto a usar cada dólar que tengo para descubrir cada mentira que hayas dicho. Y si crees que tu dinero puede enterrar esto, has olvidado quién te ayudó a hacerlo. La sonrisa de Brandon se desvaneció. No lo harías. Ya lo he hecho, dijo Ethan. Tendrás noticias de nuestros abogados. Clare se giró para irse con el corazón latiendo como un tambor. Pero justo cuando llegaba a la puerta, Brandon la llamó. Deberías haberte quedado enterrada. Hizo una pausa y luego dijo sin volverse. No soy yo la que está a punto de salir. El sol había atravesado las nubes. El aire era nítido y lleno de promesas. En las semanas siguientes, la investigación avanzó rápido. Los abogados de Ethan descubrieron registros financieros, propiedades ocultas, cuentas fantasma, todo lo cual vinculaba a Brandon con una pista de dinero que empezó justo después de la muerte de los padres de Cla. Aún más condenatorio, una cámara oculta que Ethan había instalado fuera de su casa captó a Brandon allanando el camino la noche del incendio. El incendio que casi los mata a ambos. Cuando llegó el arresto, Brandon no se resistió. No habló, pero sus ojos,
fríos, furiosos y vacíos, se encontraron con los de Claire por última vez mientras le ponían las esposas. Ella no se inmutó. Meses después, comenzó el juicio. Clare testificó con calma y claridad. La sala contuvo la respiración mientras ella describía la noche del incendio, sus recuerdos rotos, su largo viaje de regreso. Cuando se presentó el anillo como prueba, grabado con las palabras «para siempre tuyo». Una ola recorrió la multitud. El veredicto llegó rápidamente. Culpable de múltiples cargos de intento de asesinato, incendio provocado y fraude. Brandon Walsh pasaría las siguientes 3 décadas tras las rejas. En las escaleras del juzgado, los periodistas se agolpaban, pero Clare no habló. Caminó directamente a los brazos de Ethan. Él la abrazó como si la anclara a la tierra. De vuelta en su casa, ella estaba sentada con una nueva taza de té, mientras el océano se extendía a lo lejos. El señor Bigotes era insustituible, pero una nueva bolita de pelo yacía acurrucada en su regazo, respirando suavemente. Clare, llamada la suertuda, le pasó los dedos por el pelaje, sintiendo su calor y su presencia. «Nunca te rendiste», dijo Ethan en voz baja. «Yo no pude. No después de recordar lo que era el amor, lo que era un hogar, lo que significaba ser alguien». «No eres solo alguien», dijo. «Lo eres todo». Ella lo miró con dulzura. «Incluso después de todos los pedazos rotos, los amo a todos», dijo. Se arrodilló, abrió una pequeña caja de terciopelo y sonrió. «Creemos nuevos recuerdos. ¿Te casarías conmigo? Claire Bennett, o debería decir Clare Whitmore». Ella jadeó, rió entre lágrimas y asintió. «Sí, 1000 veces. Sí». Su beso sabía a sal y esperanza. Y esta vez, ningún fuego lo arrebataría. «Ahora, dime, ¿qué te hizo sentir esta historia? ¿Crees que al final se hizo justicia? ¿Habrías tenido la fuerza para enfrentar a quien te robó el pasado? Comenta abajo. Y si esta historia te conmovió, escribe el número 100 en los comentarios para que sepamos que nos acompañas. ¿Desde qué país nos ves? Nos encantaría saber desde dónde nos sintonizas. Y si esta historia te conmovió, no te la guardes.